De cada 10, 7 mujeres en este país no cuentan con una pareja que aporte algún tipo de relación o de regulación paterna para sus hijos. El 70% de los hogares en México, la figura paterna no existe. Déjeme decirle de otro modo, 40% de ese 70%, el papá realmente no está, no existe, la figura no está, se fue, los abandonó. Y el tuvieron poca, escasa o nula presencia paterna. 70% de los criminales. La mayoría de estas personas han carecido de las porciones afectivas de los padres, tanto que sufren problemas de identidad sexual, emocionales, ansiedades y depresiones. Son menos solidarios, menos empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y en términos muy prácticos también tienen un escaso sentido de culpabilidad. Esto que le estoy leyendo es real, es palpable y hoy existe en nuestra sociedad. Hay una crisis y esa crisis tiene que ver con la falta de la figura paterna en casa. Y quiero, el día de hoy, se quedaron bien fríos, ¿verdad? Pues son las estadísticas. Se hizo un estudio preguntando a los jóvenes en una palabra el significado
transformada en mujer, mujer transformada en hombre, en donde la foto familiar ya no es papá, mamá e hijos. Ahora ya no sabemos si es mamá, mamá, hijos, papá, papá, hijos. Es una sociedad que ha ido adoptando ciertos principios y hábitos en donde han dejado que los niños y que los jóvenes hagan lo que quieran, que incluso promueven en el ámbito sexual la libertad, y empiezan los niños a tener y experimentar relaciones sexuales a muy temprana edad. Hay un descontrol social y todo comienza en casa, con la ausencia paterna. Es importante señalar, hermano, que cuando hoy un criminal joven aparece, cuando usted ve las noticias y se entera de que un joven de 12 o 13 años están asaltando en las esquinas, se suben a las combis menores de edad a asaltar, uno viene a su mente y dice: ¿qué hicieron sus padres con estos jóvenes? Porque mira qué delincuencia y cómo ha aumentado la violencia. Más bien diríamos: ¿qué no han hecho estos padres con sus hijos? La sociedad se ha ido alejando de Dios y de los principios de Dios. Incluso han prohibido que se hable de la palabra del Señor. Han prohibido que estos principios, los han incluso atacado diciendo que son antiguos, que van en contra de los derechos del hombre, de la libertad. Pero cuando miramos afuera, todos esos principios que la sociedad ha seguido, lo único que han llevado es al caos, al desorden. Y este mundo y esta sociedad tiene que entender que si quiere regresar a la paz y a la armonía, debe de voltear a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que levantar esa mano y levantar nuestra voz y decir: esto es lo correcto, sin menguar, sin cobardía, pero sobre todo con sinceridad, viviendo todos los días cada uno de nosotros en el orden que marca el Señor. Quiero que lea conmigo Efesios capítulo 6, verso 4. Ok, dice que, y habla a los padres, y este versículo por lo regular se ocupa mucho para dar consejería a los papás, y le decimos: mira, este verso dice que no provoques a ira a vuestros hijos, pero que los eduques y los amonestes. ¿En quién? En el Señor. Usted y yo debemos de saber de entrada, y hablo a mamá y a papá, que nuestros hijos son pecadores, igual que nosotros. Todos somos una bola de pecadores. Dile al de al lado: eres un pecador. Y si es tu hijo, dile más, tú todavía más bien. Todos somos pecadores, tenemos esa naturaleza. Y entonces, como padres, nuestra labor, que ya recurrimos ese camino, es educar a nuestros hijos, amonestarlos en el Señor. Es decir, yo sé que mi hijo trae una naturaleza como yo, pecaminosa, y tengo que dirigirlo ¿hacia quién? Hacia Dios, hacia Cristo, hacia el Señor. Nosotros somos el vínculo que tienen nuestros hijos y el puente que los va a hacer atravesar esa vida pecaminosa a una vida santa. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Porque si hoy yo le preguntara a usted cuáles son las responsabilidades de un padre, usted me va a decir: pues educar a sus hijos. Sí, eso lo hace todo mundo. Los buenos padres, digo, eso lo hacen los padres cristianos y no cristianos, educan a sus hijos. ¿Qué otra cosa me diría que hacen los papás? Proveer a los hijos. Y está bien, los que son buenos padres responsables, siendo cristianos o no cristianos, ellos también proveen a sus hijos. ¿Qué otra cosa dicen? Los cuidan. Eso también hacen los padres que son o no son cristianos. La diferencia del padre cristiano es que indudablemente, además de ser proveedor, además de cuidarlos, además de educarlos, él los guía a los pies de Cristo.
Y es aquí donde muchos empiezan a fallar en su paternidad. Porque usted, en lugar de ser un vínculo para Dios, en medio de sus hijos y Dios, de llevarlos a los pies de Cristo, usted se vuelve un obstáculo para sus hijos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque en lugar de amonestarlos en el Señor, usted lo amonesta en su nombre. Usted lo corrige en sus conceptos de corrección y no en el concepto de corrección de Dios. Y ahí vemos a los padres violentándose, ¿verdad? Agarrando no solo el cincho, sino lo que sigue del cincho, y los atan como puercos y ¿no? Abusan de la corrección, hermano. Cuando dice la palabra que tienes que corregir a tu hijo, ¿cómo? Con disciplina y amonestación en el Señor. En el Señor, no como tú piensas que deben de ser corregidos. Yo no estoy en contra de la corrección y quiero ser muy cauto aquí. Pero tú no puedes, padre, corregir a tu hijo una conducta mala, y lo voy a reiterar cuantas veces sea necesario. Tú no vas a corregir a tus hijos un pecado pecando. Y los padres a veces así corrigen a los hijos. No le puedes añadir pecado al pecado, hermano. Si ya la regó tu hijo, si ya se equivocó, tú lo vas a amonestar, lo vas a corregir, pero no lo puedes corregir con groserías. No le puedes decir, a ver, hijo de tu tal por cual, Chana y Juana, no. Porque el hijo entonces no está siendo amonestado en el Señor, está siendo amonestado en tu carne, con tu carne, y tú no lo estás acercando al Señor. Porque con esas mismas manos que le estás pegando, que le estás golpeando, con esas mismas manos Él te ve alabando a Dios. Con esa misma boca que estás cantando, santo, santo es el Señor, con esa misma boca tú le estás insultando, lo estás menospreciando, lo estás golpeando. Verbalmente estoy hablando, hermano. Cuando dices groserías, cuando lo corriges grotescamente. Hermano, la corrección se da y se tiene que dar como el Señor manda que se dé. ¿Sabe usted que la Biblia permite que corrijamos a los hijos con tabla? Sí, que les demos sus varitas. Hasta las venden en las librerías cristianas. Hay de categoría para de 2 a 3 años, de edad, va aumentando. Pero hay una edad. Dice, corrige a tu hijo cuando es pequeño, niño. Y decíamos que la niñez, ¿hasta dónde es? Hasta los 12, ya a los 13 ya no es niño. O sea, usted a partir de los 13 ya no le tiene que pegar a su hijo, no. Bíblicamente es hasta los 12. Si ya no se lo surtió hasta los 12, ya no se lo va a surtir después. Porque ¿qué pasa después de los 12 años? Cuando usted golpea a su hijo, ya ni le duele. Dice, ay, viejo, este viejo ya. Pega como niña, se va a burlar de usted. A los 13 ya no se les pega.
Porque el pensamiento de su hijo es: "Ah, tengo ganas de regresárselo". Cuando ya es adulto, eso piensa el hijo, ¿eh? Tengo ganas de darle al viejo. Una más iba a verlo, hasta dormido lo agarro, ¿no? Porque el niño no, el niño cuando lo corrige dice: "Ay, ya no quiero otra vez sentir esto". Y corrige su conducta. Pero ya los adultos jóvenes ya empiezan a pensar distinto. Y entonces empezamos a generar un corazón amargado, resentido y violento. Y le empezamos a decir a nuestros hijos que las cosas se solucionan a golpes. Y no es así. La vida, no puedes ir por la vida peleándote con todo el mundo. La gente tiene que aprender y madurar. Entonces, hermano, lo primero que debemos de hacer es entender cuál es la forma en que educamos en casa. Pero muchas personas no lo hacen y no lo están haciendo porque han menospreciado lo que Dios les ha dado y la capacidad que nos ha dado a nosotros como varones. No es de ahorita, no es de hoy que lo hemos hecho. Ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, desde el principio, desde el comienzo. Dios manifestó algo. Y quiero enseñarle para que retomemos el buen concepto de ser padres, que no solo sean buenos padres, sino que en su paternidad estemos honrando a Dios. Mire lo que pasa en Génesis capítulo 3. Vaya conmigo ahí. Génesis capítulo 3. Todos han leído alguna vez esta historia, pero hoy quiero enfocarla principalmente a la gran decadencia que hoy vivimos respecto a los hombres, a la falta del hombre en casa, del varón en casa. Dice ahí en Génesis capítulo 3. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Pero la serpiente, si usted ve que alguien no trae Biblia, acérquese con él, con ella, vamos a leerlo juntos. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ponga mucha atención en el contexto de la historia. Entonces dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? No dijo: ¿dónde andan? No dijo: ¿dónde está Eva y dónde está Adán? No, dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿A quién le dio el mandamiento de no comer del árbol? Al hombre, a Adán. Eva ni siquiera estaba ahí cuando Dios le da la orden a Adán y le dice: de todo árbol podrás comer excepto de este árbol.
La orden fue para Adán. Adán era el responsable, Adán era el sacerdote, Adán era el líder en casa, Adán era la cabeza de la mujer. Y entonces vea el verso 12. Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hace el hombre casi siempre? ¿Son tus hijos? No, es tu madre, son tus cosas, es tu responsabilidad. El hombre es bien. Con sus obligaciones. Del hombre que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente estaba hablando con la mujer? Ahí estaba Adán. Estaba con ella. Pero en el diálogo nunca se denota que Adán habla. Adán no es capaz de hablar, no es capaz de interrumpir el diálogo y de decir: hey, cálmese, eso no está bien, eso no es de Dios. Dios dijo que no comiéramos y no debemos comer. ¿Dónde estaba Adán? Ahí estaba escuchando. Pero lo que siempre pasa en muchos hombres y trae muchos problemas en casa es que los hombres se quedan callados. Se quedan callados. Están mudos. Cuando de repente estamos dando consejería y le preguntamos a la mujer: oye, pero ¿qué dice tu esposo al respecto? Nada. ¿Cómo que nada? No. Y la gran queja de las mujeres, muchas se quejan de que el hombre no habla en casa. Es un mueble de repente. Ahí está la mujer: oye, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves si hacemos? Nada. Oye, pero dime algo, dice la mujer. Como tú quieras. Ya me imagino a la Adán ahí, pues, como tú quieras. El hombre callado, alejado de la responsabilidad. Déjenme ver la tele, hagan lo que quieran. Déjenme en paz. Véanlo con su mamá.
Papá, ¿me das permiso? Díganle a su mamá. Pregunta, ahí sí somos. Nos quedamos callados y todo lo aventamos a la mamá. Todo lo dejamos en mamá. Porque nosotros no somos capaces de ejercer la autoridad, el liderazgo que Dios nos ha mandado a hacer. Adán tenía que haberle dicho, a ver, serpiente, no seduzcas a Eva. Eva, eso dijo Dios que no se hiciera, punto, se acabó. Ese es el tema. Pero Adán no dijo nada. Y grandes problemas en los matrimonios es porque el hombre no habla, no expresa su sentir, su pensar, no pone alto a las cosas que se están saliendo de control. Es más, evade los problemas y las circunstancias. Cuando se entera que su hija tiene novio, le dice a la mujer, atiende eso tú porque yo me enojo. Tú habla con ella, porque yo sí lo agarro a palos a este muchacho, ¿no? Evaden sus responsabilidades cuando ellos son los que tienen que afrontar. Porque lo digo yo, ¿no? A veces son destructores, son violentos, son controladores, son agresivos, aquellos que pierden el control, incluso pierden el control de todo cuando las cosas no se hacen como ellos dicen. Pero ese no es el liderazgo que Dios quiere, ese no es el papá que Dios quiere en casa, ese no es el hombre de Dios en casa. El hombre de Dios en casa es aquel que es capaz de servir a los suyos, de cuidar a los suyos, de proteger a los suyos, pero sobre todo de amar a los suyos. Ese hombre es el que es ejemplo en casa y que los hijos añoran ser como él, que la esposa añora estar con él, que añora que llegue su marido, que añora estar con él. Ese es el hombre de Dios. Pero si este es un hombre en donde su mujer dice, ojalá y no llegue hoy, es un hombre que provoca ansiedad en sus hijos, que diga, ay, mejor que tenga viaje mi papá.
las hermanas, perdón, les voy a dar las herramientas a las hermanas y a los hermanos para que hagan lo correcto en su casa. Fíjese, esto aplica para todos, pero en especial me estoy dirigiendo hoy a los varones y a los papás, pero abarca para todos los hijos de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe. Forzadamente. Hay gente que es incapaz de ejercer el liderazgo porque piensa que el liderazgo tiene que ver con dinero. Que si usted no tiene dinero no puede ser líder. Eso es mentira. Hay gente que piensa que el liderazgo es por una posición en el trabajo o en una posición en el ministerio. No es por posición tampoco, ni tampoco es porque tenga usted un título para ser un líder en casa. Usted puede ser líder porque esa fue su posición que Dios le dio desde la formación de este mundo. Y dijo: tú, hombre, tú, varón, tienes que ser el responsable y el que lleve las riendas en casa. Y tienes que ser ejemplar en ello. Y entonces, para comenzar a ser ejemplares, lo primero que tenemos que hacer es madurar. Sí, hermano. Hay muchos papás que son inmaduros. A ver, voltea a ver a su papá o a su esposo o al que tiene ahí al lado que va a ser papá o ¿Es inmaduro o no? No, pastor, ¿cómo cree? Yo soy bien maduro. Bueno. Si usted es maduro, entonces usted sabe servir y sufrir por los suyos, ¿verdad? Hay una historia del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que cuando hubo el atentado, él estaba en el hospital siendo atendido. Y un día entró una enfermera y encontró a Ronald Reagan de rodillas limpiando el piso de rodillas. Y la enfermera dijo: presidente, señor presidente, ¿qué está haciendo usted ahí de rodillas ahí? Es que se me cayó la taza de café y dije yo puedo limpiarlo, y se hizo limpiar. Ronald Reagan, que podía tener miles de gente que le pudieran hacer eso, él se puso de rodillas a limpiar.
El mismo Jesucristo, hermano, no lavó los pies de sus discípulos. Pero es triste ver cómo hombres en casa no son capaces de mover un dedo. Dejan los chones tirados, los trastos. Dicen, no, ese es de la mujer. Yo ya fui a trabajar, ya le toca a él. No, no, no. El líder es el primero en llegar, el último en irse. El líder, dijo el Señor, entre nosotros no es así. El que quiera ser mayor, tiene que servir a los demás. El papá es el que le dice a su mujer, mujer, ¿necesitas algo más? ¿Te hace falta algo más? Hijos, ¿les hace falta algo más? No, ya están listos, váyanse a dormir. Es el último que apaga la luz. Es el primero en que se despierta. Dice, ya arriba, vámonos. No es al que tiene que andar correteando a la mujer, ya levántate, órale, ya se te va a hacer tarde a ti también. Parece que la mujer tiene 4 hijos en lugar de 3 o 2. No. ¿Me arreglaste mis cosas, mi amor? No, y hasta quieren que le dejen la ropita ahí puesta, los calcetcitos, hasta el calzón doblado ahí, chón ahí, su camisita, su plan. No. ¿Se fija cómo tenemos bien mal el concepto de liderazgo? Y no estoy diciendo aquí para que ahorita la mujer está bien feliz. Ay, sí, pastor, ¿dónde se lo interno? Porque necesita terapia intensiva el mío, no. No, porque la mujer es la ayuda idónea, pero ¿cómo vamos a inspirar a nuestra ayuda idónea si nosotros no somos capaces de poner el ejemplo? El hombre no puede, hermano, soltar sus responsabilidades así nada más o delegar la responsabilidad. No. El hombre lo único que puede hacer es delegar tareas, pero tiene que supervisar que esas tareas se hagan. Usted le gusta mandar, pero para mandar hay que saber hacer, dicen. Usted tiene que hacerlo primero para que después le pueda pedir a sus hijos, a su esposa que lo hagan. Pero porque lo vieron a usted, hacerlo primero. Hacerlo. El verdadero líder va a servir y va a sufrir. Es un líder maduro. Es un líder que sabe que cuando hizo algo mal, reconoce su error. Pero a veces la gente no es así. Y los hombres no son así. Tiran algo y dicen, se cayó, se rompió. Como si por arte de magia hubiera caído, ¿va? No, oye, yo lo tiré, yo lo recojo, yo lo voy a hacer. Yo la regué, yo me equivoqué, yo lo voy a reponer. Yo te hablé mal, yo me equivoqué, yo hice mal. El líder pone esos ejemplos de perdón, de restauración. Es un líder maduro. El verdadero líder, inclusive, no busca su gloria. No busca que le aplaudan. No, 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 para nada. El verdadero líder deja que los otros crezcan. Y hermano, yo sí quiero ser muy sincero con usted. Muchos hombres demuestran su inmadurez, su inseguridad, su temor en su enojo. Entre más enojón sea usted, lo único que está demostrando es que es más inseguro, más temeroso. Es usted una persona egoísta y controlador. Y eso solo lo dice su enojo. Es como el perrito, mire.
Disculpe la comparación. Pero yo tengo un chihuahua. Se llama Stitch. Es un perro fresa. Cuando está en casa, ni siquiera ladra, porque todo está en silencio. Pero si escucha un ruido que va a romper su tranquilidad, su paz, que se está acercando al hogar donde él se siente protegido, ¿qué cree que hace mi perro? Ladra. Porque ese ruido lo hace sentir inseguro, temeroso. Yo no sé cuánto ladremos en casa, hermano, pero en cuanto usted ladre más, es porque es más inseguro y temeroso. El hombre de Dios que camina en la verdad, en la rectitud y en la paz del Señor, que está confiado en Dios, es paciente y tardo para la ira. Así que respire, hermano. Y si usted tiene mal carácter, entrégueselo al Señor y dile: Señor, aquí están mis miedos, aquí están mis inseguridades. Incluso los celos parten de ahí. Hermano, déjelo al Señor. Déjeselo al Señor. Usted haga lo suyo como hombre, como varón. Trate a su mujer como vaso frágil. Pero al final del día, su seguridad y su confianza están en el Señor. Y en eso descanse usted. Porque hemos puesto también incluso la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos en las manos del Señor. No seamos aprensivos, sino seamos nosotros hombres que demostremos también la fe, que les enseñemos a creer y a confiar a nuestra familia en Dios. Amén. Quiero cerrar con esto. Muchos hombres piensan que su hombría está en su fuerza. Algunos piensan que su hombría está en su voz, en lo que representan. Cuánto más alejado de la realidad es que el verdadero hombre es aquel que es capaz de enseñar en su casa el temor a Dios. Cuánto más hombre es aquel que honra a Dios honrando a los de su casa. Cuánto más hombre es aquel que es íntegro en cualquier área de su vida, en lo público y en lo secreto. Cuánto más hombre es aquel que no abandona a los suyos y que vela por darles un buen ejemplo. Hermano, tenemos un desafío hacia el frente. Somos pocos los hombres que podemos demostrarle a esta sociedad que aún hay familias estables, íntegras, formando hijos responsables, honestos, y que harán lo bueno en medio de cualquier circunstancia. Yo te quiero invitar a este desafío. Implica mucho, porque tienes que romper con tal vez años o pensamientos que has arrastrado por generaciones de cómo debiera ser. Pero no es por lo que yo te estoy diciendo, sino es por lo que dice la palabra del Señor. Que usted y yo fuimos hechos a imagen
y semejanza del Señor. Y que debemos demostrar que ya no vivimos más nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Seamos buenos padres, ejemplares, seamos buenos esposos, seamos buenos hijos, para que toda la gente pueda ver que nosotros glorificamos a Dios, no de palabra, sino con hechos. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.